Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 2003 y 2007 fue diputado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y presidió la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología entre 2005 y 2007. Es licenciado en Ciencias Política y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, está casado y tiene 2 hijos. Bueno, muy buenos días, Marcos. Muy buenos días. Yo voy a tratar de vencer la tentación, espero hacerlo, a la que tendemos siempre los periodistas de preguntar cuestiones de la coyuntura y llevarnos un título. Y les propongo, y espero que, y lo vamos a hacer porque Marcos tiene la virtud de ser una persona extraordinariamente abierta, que nos metamos en este cerebro y empecemos a ver desde ahí cómo ve la realidad y cómo ve sobre todo algo que es más que un eslogan o la marca de una organización política, que es Cambiemos. ¿Cómo ve el cambio? Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte tiene que ver con algo que hablamos con 4 jóvenes en el panel anterior, y es mirar todo lo que está pasando ahora a partir de ese gran hecho histórico, esa gran conmoción que hubo en la Argentina, que fue el 2001. Que produjo una enorme crisis en la representación, sobre todo en la representación de los sectores medios. A mí siempre me llama la atención que en el año 2011 46% del electorado quería que se fuera Cristina y no logró un nivel de agregación superior al 17%, sino un nivel de fragmentación pavoroso. La alianza con Carrió, la convención de Gualeguaychú, Cambiemos, la pregunta de si eso es un instrumento que funciona o es un cuchillo que se te corta ni bien. Y ahora una especie de hipercambiemos, por lo que fueron las primarias y lo que se presume que van a ser las elecciones generales. Entonces, me gustaría que nos desarrolles cuál es tu idea de lo que está pasando en la política, y si podés que lo meches con 2 conversaciones que sé que tuviste esta semana con Obama y con Bono, que nos miran desde afuera y están mirando la escena de un gran cambio, de un gran problema político internacional, y a lo mejor nosotros, metidos en la cotidianidad, no nos damos cuenta del protagonismo que tenemos en esa historia. Bien, creo que arrancaría por plantear que en términos políticos la crisis del 2001 fue una potencial buena cosa para la Argentina, una potencial suerte para la Argentina. Yo creo que en términos metafóricos es una especie de incendio forestal que nos obligó a repensar nuestra política y nuestra representación, al mismo tiempo que se estaba empezando a producir una de las transformaciones más grandes de la historia de la humanidad en materia tecnológica, comunicacional, que básicamente es lo que alimenta la idea de la representación. Y sin eso no hubiera existido Cambiemos, como una fuerza política nueva, con identidades diversas, pero con un mandato muy claro de transformación, un mandato muy claro de construcción de futuro y no de reivindicación de pasado. Y creo que lo que pasó entre el 2001 y 2015 también es parte de esa maduración. Por un lado, de un proceso político que se fue armando, con experiencias frustrantes que también son necesarias para poder modificar conductas y entender hacia dónde hay que ir, con experiencias de gestión que íbamos acumulando, y al mismo tiempo con una sociedad argentina que veía los costos de una cultura autoritaria y carente de institucionalidad como la que tuvimos durante el kirchnerismo. Creo que todo eso converge en este momento en generar esta experiencia política que muchas veces en la Argentina, hasta la PASO creo, y todavía hasta la elección de octubre, había muchas personas que pensaron que era una casualidad, un mandato negativo. No había otro y ganaron estos de casualidad. Sin embargo, en el mundo se lo mira, creo que mucho más acertadamente, como un proceso de profunda innovación en materia de representación política, particularmente a partir del liderazgo de Mauricio Macri. Y esto uno lo escucha no solo en estas conversaciones que mencionabas,
sino también la hemos tenido con Angela Merkel, con Netanyahu, con casi todos los líderes de Occidente, esta idea de decir, acá está ocurriendo algo distinto. ¿Qué es lo distinto? Una representación más contemporánea a la demanda de la ciudadanía en este siglo XXI. En el siglo XX la representación se basaba en la lógica vertical de arriba para abajo, la oferta ordenaba la demanda en términos más de mercado, era todo más estático, era todo más rígido, era todo más paquete cerrado, digamos. Y hoy vivimos una demanda de la ciudadanía que quiere una horizontalidad mucho mayor, que no quiere una delegación pura, sino quiere una conversación, digo, una horizontalidad simétrica, donde claramente uno tiene un rol de liderazgo, pero se exige y se demanda y se quiere la cercanía de decir, teneme en cuenta, yo quiero ser protagonista de esta discusión, yo no voy a hacerte un cheque en blanco. ¿Por qué no contás, que creo que es algo de lo que se sabe poco y se presume mucho y puede haber hasta malentendidos, el método? Digamos, todo lo que hacen ustedes para indagar en esos sentimientos, expectativas, ideas, necesidades de la gente y las innovaciones que han introducido en materia de comunicación. En primer lugar, nuestro método arranca por la vocación clara de llegar al poder. Y el llegar al poder se llega sacando más votos que el resto. Y eso es un ordenamiento que por ahí es distinto a cuando uno tiene como objeto en la política bajar una agenda ideológica o la vida partidaria o la cuestión que cada uno pueda tener en su desarrollo institucional como fuerza política. Cuando vos te ordenas esa vocación de entender que la democracia funciona con representación de votos, y los votos se consiguen a través de una conversación y esa comunicación. El segundo punto es que la comunicación no puede ser un proceso exógeno, externo al proceso político. Yo he debatido con mucha gente amiga de otras experiencias políticas que plantean que la comunicación es algo de marketing, es algo externo. Y digo, ¿y a qué te dedicas vos? Yo creo que vos te dedicás a representar gente. Ahora, solo la política concebida como esa verticalidad, donde el poder se discute en una mesa de 10 y después contratamos un publicista para que manipule a la gente, puede entender la comunicación como algo externo. Nosotros la comunicación es una de las raíces de lo que nos permite esa conversación permanente. Entonces, de Mauricio para abajo, todos asumimos la tarea, simbolizada en el timbreo muchas veces, que es más un proceso particular también para muchos de nosotros, de calibración, de dónde estamos en relación a nuestro rol de servicio ante la sociedad, en nuestro rol de representación, de entender que ellos son los jefes. Y a partir de allí es que entendés que toda herramienta comunicacional, pero obviamente también hoy centralmente las que te permiten la conversación, centralmente algunas, no todas, redes sociales, te generan la posibilidad de amplificar esa conversación individual masiva, ¿no? Que de vuelta, mucha gente confunde, al igual que las encuestas, ¿no? Yo siempre digo, si no crees en las encuestas, cuando vayas al médico no hagas un análisis clínico, porque a ojo te decís, Carlito, te veo medio mal, tomate tal medicamento. Nadie lo aceptaría. Sin embargo, hay muchos líderes políticos que siguen diciendo, yo no miro, yo me baso en mi intuición. Y creo que esa adaptación a un momento donde el celular, centralmente, porque esa es la herramienta más fuerte hoy, le ha dado un poder a cada ciudadano muy distinto a lo que tenía antes y que rompe para siempre las estructuras verticales del gran poder. ¿No? El gran libro ese de Moisés Naim, El fin del poder, lo ejemplifica. Eso después lleva a distintas cosas que hemos hecho, pero es que centralmente se basan en la innovación de darle la palabra a la gente, darle la palabra al ciudadano, empoderarlo, hacerle entender que él es el protagonista, no esos delirios mesiánicos que nos han acompañado siempre en nuestro país, donde siempre el importante era el que estaba arriba. No, el importante es el ciudadano, que es el verdadero actor de transformación de una sociedad. El 2001 trajo otro fenómeno de la mano, que es como una especie de profundización muy, muy dramática, muy acentuada, del perfil sociolaboral de la Argentina. Un boom de desocupación, un boom de informalidad. Hay gente que se está preguntando por eso hoy en el mundo académico y dicen, bueno, el kirchnerismo lo que hizo fue
disimular o provisoriamente aliviar ese problema con mucho empleo público y asistencia social, pero la Argentina sociolaboral actual ya no es más como la de antes del 2001. Y se hacen esta pregunta: ¿ese fenómeno no debería afectar al peronismo, que ha sido el partido de los trabajadores organizados, de los trabajadores en blanco, de los sindicatos formales? Y a partir de esa pregunta, otra, que es: ¿qué es la crisis del peronismo hoy? Con un dato adicional, que es que ustedes son no peronistas raros. ¿Por qué? Porque la hipótesis central de la política desde el año 45 hasta la aparición de Cambiemos es que el radicalismo o el partido de la clase media se dirigía a la clase media y respetaba la muralla china que había en la representación con que el peronismo se iba a encargar de los sectores populares. Y ustedes van a las villas y tienen un programa social que probablemente sea el programa social más voluminoso presupuestariamente de los últimos años. Entonces me gustaría que nos cuentes cómo ves vos la escena de todo el sistema político, no solamente de Cambiemos, sino cómo estás viendo al otro. Y hay tres cosas. En primer lugar, la crisis económica del 2001, por eso separaba la política de la económica, que fue equivalente a todo del 98 al 2002, digamos, ¿no? Sí. Equivalente a un trauma de una guerra civil, casi en términos de caída del producto, generó mucho miedo en una sociedad que quedó muy herida y muy atemorizada. Frente a eso surgió, como digo, a veces la penúltima maquinaria reivindicativa de nuestro país, en una larga tradición de oferta política reivindicativa que se nutre del miedo y se nutre en volver a un pasado glorioso, que fue el kirchnerismo, que aprovechó el envión de una primera etapa de crecimiento para alimentar todos los resentimientos y rencores y traumas de nuestra historia, sin resolver ninguno de los problemas del 2001, postergándolos. La raíz de lo que nosotros queremos hacer pasa por ser la primera oferta política aspiracional, no sé si en mucho tiempo o en la historia nuestra, una obsesión por construir del hoy para adelante. Una obsesión por reemplazar ese miedo por el empoderamiento de decir, che, somos mejores que esta vida que llevamos. Cada uno de los argentinos está para más que esto que está dando. Salgamos sin miedo a jugar en la cancha, y no en la cancha chiquita nuestra, sino en la cancha global. Nosotros tenemos la obligación, como gran país que somos, de jugar en la primera liga mundial. Y eso exige que todos nos sumemos a esa aventura, desde el último argentino que vive en una localidad remota hasta los que están aquí. El gran desafío, probablemente para el peronismo o para otras fuerzas, es saber si va a querer ser una fuerza más en esa lógica aspiracional o si va a nutrir de vuelta la lógica reivindicativa. Hoy uno escucha, recorriendo el país permanentemente, un poco las dos cosas, ¿no? Obviamente un kirchnerismo que sigue planteando el apocalipsis y deseando el apocalipsis porque si no, no vuelve al poder. Pero también una discusión en un peronismo a veces que uno encuentra algunos líderes que buscan una agenda de futuro y otros que plantean un discurso antiguo de hace 150 años de una especie de nacionalismo provincial contra los unitarios de las provincias. Discurso que se cae a pedazos en la realidad, porque este es un gobierno profundamente federal. Creo que es un debate para toda la clase dirigente argentina, no solo para el peronismo, el saber si realmente abrazamos el tiempo que vivimos y construimos una realidad distinta y a partir de ahí nos organizamos. Entendiendo también que nosotros estamos introduciendo posiblemente un cambio tecnológico más que un cambio ideológico. ¿En qué sentido? En que esta mirada distinta sobre la representación, sobre la política, que creemos que es más contemporánea, obliga al resto también a ayornarse y a tratar de entender eso, ¿no? Y no frustrarse, ni enojarse, ni ver los síntomas, y estamos seguros que hay muy buenos dirigentes en todas las fuerzas políticas que quieren esto, ¿no? Y bueno, parte de ese desafío va a ser cómo se organiza el resto. Te mencionaba y vos mencionabas lo que fue toda esa hiperrecesión traumática que fue del 98 al 2002. Y eso introduce, para ir aproximándonos a la cuestión económica, un problema enorme que es la pobreza como enorme limitación. Entonces yo, si estuviera en Dinamarca y fuera un cientista político, un cientista social, lo que me preguntaría como uno de los dilemas,
y de las curiosidades de lo que está sucediendo en la Argentina, es cómo hace esta gente que tiene que ir, por simplificar mucho, hacia el mercado, ganar competitividad, retirar de la economía argentina ese enorme peso que es el gasto público, para hacerlo en un país que tiene 30% de pobreza. A mí me gustaría que pienses ese dilema, pero sobre todo a partir de ahora que van a tener más recursos de poder. Cuando hablas del poder, creo que va a ser un tema central para entender por qué tenemos esa pobreza. Yo creo que en la Argentina, si tenés que aislar una sola variable, una sola razón que explique nuestros fracasos, tiene que ver con la cultura del poder. La cultura del poder no solo política, sino en muchos ámbitos dirigenciales. Una cultura que no ha sabido construir, ha sabido más dividir, que no ha sabido empoderar, que no ha sabido hacer crecer, que se ha permanentemente mirado el ombligo y buscado fracturar y fraccionar. Esa cultura que celebra la vivada y que es incapaz de construir instituciones. Esa cultura del poder político, en particular, que piensa que el poder es algo a lo cual hay que apropiarse, es un derecho reivindicativo más. Llego al poder y ahora me lo quedo, en vez de un servicio. Y entonces cuando mirás eso, mira, el otro día estaba con Gerardo Morales a 4.100 metros de altura, en La Puna, Jujeña, lanzando el parque solar más grande de Latinoamérica. En sociedad con las comunidades aborígenes locales, con inversiones de China, 1 millón de paneles solares, 700 hectáreas. A pocos kilómetros, 2 plantas gigantes de litio que van a producir, de acá a algunos años, 100.000 toneladas de litio, con empleados de las comunidades aborígenes y demás. Y ahí decíamos, ¿sabes qué? El verso de las provincias inviables es el verso para justificar los malos gobiernos, la mala cultura del poder. No hay otra razón y no hay que compararse con otro país. No hay ningún otro país del planeta, ninguno, que tenga las condiciones estructurales que tenemos nosotros de un país grande, rico en recursos, con baja población, como para poder resolver el problema de la pobreza. Ahora, eso va a otro punto, que es, tenemos que tener un acuerdo estructural, entender que el empleo formal de calidad es la vía por la cual tenemos que ordenar nuestra sociedad, y no otros atajos. Y ese empleo formal de calidad, a mediano plazo, tiene que ser competitivo globalmente. Cualquier otra cosa no es sustentable. El otro día también lo charlábamos con Mauricio, un par de sectores, y en la Cámara de Diputados también, un par me dijeron, ¿cómo puede ser que importen tal producto si nosotros necesitamos protección? Dice, pero si esos productos son productos que viven de la exportación, ¿qué creen? ¿Que vamos a poder exportar sin importar? O sea, ¿cuál es el derecho divino que tiene la Argentina para no ser un país que compita como todo el resto de las comunidades del planeta lo hacen? Y ahí vas al tema estructural de la pobreza después. Cuando vos ves las distintas dimensiones de la pobreza que se ha querido paliar con ingreso, es una pobreza profundamente clientelar, porque le da para hoy, pero te dice, mirá que si no me votás a mí, mañana no te doy más. Y nosotros lo que estamos haciendo es inyectando ahorro, inyectando crédito, inyectando infraestructura, inyectando autoestima. Decirles, ustedes son los poderosos, no los runflacetos que le están obligando a votarlos a cambio de una prebenda. Ustedes tienen que exigirnos, ustedes tienen que ser protagonistas, ustedes pueden trabajar, pueden estudiar, pueden un montón de cosas, y desde ese lugar vamos a hacer un círculo virtuoso de transformación. Y lo estamos viviendo en muchísimas comunidades pobres del país, que es conmovedor. Ayer charlaba también en el Chaco con una pareja de jubilados que había sacado el crédito de la Argenta, que inyectó crédito en los sectores más bajos que no podían acceder, ¿no? Modificando su casa. Y él me decía, estamos hartos del verso, nos mintieron hace 50 años con la justicia social y vivimos igual que siempre. Laburemos, pongámonos todos juntos a sacar estas cosas adelante. Ese es el foco. Y de vuelta, creo que el problema es que la política y la dirigencia en general, y creo que el concepto de la dirigencia en general lo tenemos que asumir todos, sobre todo los que estamos acá, se alejó de la calle, se alejó de la realidad, dejó de escuchar. Piensa que porque escuchó a un taxista o leyó el diario o vio un programa de tele, ya toma contacto con la realidad. Y no es así. Este país es enormemente diverso, enormemente complejo, pero tiene una gran
herramienta, más allá de todas las riquezas, que es la fuerza emprendedora del pueblo argentino, que es conmovedora y que Mauricio siempre lo cuenta en esos 2 años de recorridas por las casas que hizo para llegar a la campaña de 2015. Descubrís un tesoro ahí que muchas veces cuando entonces hablas de las reformas o las cosas que se hablan, si no parten de ahí, creo que van a llegar al resultado incorrecto. Para ese salto que vos estás proponiendo, que no es un salto, es como una evolución hacia otra cosa, la Argentina tiene costos muy importantes. Digamos, el gobierno da la impresión de que ha ido normalizando precios, todavía faltan precios, nos hemos ido normalizando a nivel de precios. Ahora, para que ese motor de la inversión, etcétera, empiece a combatir la pobreza y empiece a reducir esa franja con ese tipo de empleo, etcétera, necesitas bajar costos. Y detrás de los costos, muchas veces, detrás de cada costo hay un entramado de intereses sindicales, empresariales, en sectores de economías muy cerradas o sectores muy cerrados, el Estado y la política. Y ahora da la impresión de que empiezan los años de oro de Macri, de Cambiemos y del gobierno de ustedes con estas elecciones. Es decir, empiezan a tener más posibilidades, a pesar de la minoría parlamentaria, etcétera, de encarar esa agenda con más vigor. Y yo empiezo a ver, sobre todo en tu discurso, si miro algunas referencias de las últimas semanas, como que estás diciendo cosas que a lo mejor hace 1 año o 2 años resultaban políticamente incorrectas. El otro día en Jujuy creo que dijiste, hablando de las inversiones chinas, no toda importación es una derrota. ¿Cómo pensás los próximos 12 meses o los próximos 2 años en torno a esta agenda? Nos habíamos planteado estratégicamente por etapas, sabiendo que estos 2 primeros años nosotros teníamos el desafío de, en lo político, construir gobernabilidad democrática, como dice Ernesto Sanz, no gobernabilidad mafiosa, estando en minoría, y ganar las elecciones para demostrar que tenemos un mandato positivo y que no estamos acá de casualidad. Y en lo económico, evitar una gran crisis económica en el primer año y crecer este segundo año. Las 2 cosas combinadas nos permiten, por primera vez en la historia, salir de populismo económico y político sin crisis. Y eso es lo que te permite lo aspiracional, porque la crisis genera el trauma y el miedo, esto es lo que se evitó. Nuestro gran desafío ahora es entrar en la discusión estructural, que un poco lo definimos en torno a esta idea de una Argentina que quiera ser global, que quiera ser contemporánea y que quiera ser protagonista. Entendiendo que el pensamiento económico que muchas veces predomina en nuestro país es obsoleto, es antiguo y es muchas veces perverso para el interés de una Argentina que necesita crecer. El crecimiento nos permite que esos costos se puedan ir acomodando en el camino. No tiene que ser, bueno, hagamos todos los costos y después vemos cómo crecemos. No, esto es un proceso, también signo de la época. La época es mucho más fragmentada, no hay una reforma que te genere el crecimiento. La cultura de los acuerdos sectoriales, la cultura de las mesas sectoriales que la lidera Mauricio mismo, con cada uno de los sectores, listando, primero, reconociendo que todos tienen que ser parte de la conversación, sindicatos, empresas, gobiernos. Nos sentamos en una mesa, listamos los problemas y empezamos a solucionar. Esto lo podemos solucionar, esto no. Gran parte del desafío es que las reformas que hicimos estos 2 primeros años, considerando que es la primera vez en 100 años que la Argentina logra en un mismo año crecer, bajar la inflación, bajar impuestos, bajar el déficit y bajar el gasto público. En 100 años logramos este año eso. Ahora es el comienzo. Tenemos que pasar a reformas donde cada uno tiene que ceder un poco. Y si no cedemos cada uno un poco de los que tiene poder, entonces digámosle a la gente en la cara que no estamos dispuestos a ceder nada para que ellos vivan mejor. Y de vuelta volvemos a la cultura del poder. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como generación que de verdad tiene que transformar la Argentina? Hoy están dadas las condiciones para lograr eso. Y decimos que es un poco una aventura también, es una aventura positiva, entusiasmante, y donde el mundo además está para ayudar porque es una historia. No solo porque hay potencial para desarrollar, sino porque es una historia, como decíamos antes, entusiasmante. El G20 el año próximo, la búsqueda del ingreso a la OECD, la reunión de la OMC en diciembre, son reconocimientos de un mundo que dice, la Argentina parece que se puso las pilas y quiere ser parte de esta discusión en un contexto global con enormes dificultades. Y esto es el último punto que creo que es central. Todo lo que hagamos lo tenemos que mirar en función de lo que está pasando en el mundo.
Y cuando hablamos de las importaciones, el otro día también una fábrica de Visuar en Samsung, en Cañuelas, heladeras. Todas las maquinarias fueron importadas para hacer heladeras con la misma calidad que en Corea para exportar. Entonces el verso de que no podemos hacer industria nacional de calidad o que eso tiene que ser solamente cerrando la barrera es falso. Los paneles solares se importan para generar trabajo y poder generar nuevas energías. Y todos los que están acá saben que hoy ya no es esa edición de los 60 o los 70, donde las cadenas era importación contra exportación y una guerra, sino que todo es un flujo cada vez más interconectado. Es un desafío esto, porque hay que trabajar, al igual que el otro gran desafío cultural, que es entender que no debe dar lo mismo trabajar que no trabajar. Pero recién con María Eugenia estuvimos charlando con una familia, un par de personas que nos decían eso, en 3 ámbitos distintos, donde decía, el que no labura gana el doble que el que labura, el que no va a laburar no tiene premio. Ayer me decía otro inversor extranjero, dice, me lo agarramos robando un empleado y le tenemos que pagar a él. Digamos, hay cosas que están dadas vueltas porque no estábamos organizados para generar riqueza, valor y bienestar, sino para esa lógica reivindicativa de esta galletita es lo que hay y esto es una guerra para ver quién se la queda, ¿no? Vos hablabas recién de que la Argentina tiene la posibilidad de jugar más allá de sus fronteras, que tiene un significado fuera de la propia peripecia nacional y que inclusive hay expectativa respecto de qué va a ser, qué significado tiene este proceso a una escala internacional. Eso implica también un juego del empresariado. A mí me gustaría que nos cuentes, por la naturaleza de esta reunión es especialmente interesante, el empresariado es una palabra que engloba distintas formas, hay empresariados, digamos, distintos tipos de sectores, distintos tipos de formas de relacionarse con el mercado, distintas formas de relacionarse con el Estado. ¿Cómo ves vos o cómo ven ustedes y qué expectativas tienen respecto de los empresarios en este proceso? En primer lugar, valoramos al empresariado como actor central de nuestro desarrollo económico. Si nosotros queremos generar bienestar a través del empleo privado de calidad, necesitamos para eso empresarios que se sientan reconocidos y apoyados por el Estado. Que el Estado ayude a ver cómo hacer, presuponga positivamente, saque lo mejor, piense lo mejor del otro y diga, yo presupongo, salvo que me muestren lo contrario, que vos sos un tipo que quiere invertir, cumplir las reglas, tener responsabilidad, competir. Voy a arrancar presuponiendo lo mejor. Y desde ese lugar voy a ver cómo hago para ayudarte para que genere más valor y así generar más trabajo y así crecer. Y esto creo que es un cambio estructural muy grande, porque en general creo, ni hablar en la última etapa, pero no solo en la última etapa, se pensó de otra manera, ¿no? Y de una manera como arranquemos por pensar lo peor, ¿no? Como pasó con la fuerza de seguridad, como pasa con el periodismo, como pasa con un montón de cosas, ¿no? Me pongo defensivo y en algo vos me querés jorobar. No, nosotros decimos mirada positiva. Obviamente en ese contexto decimos, mientras nosotros vamos mejorando, queremos que vos también mejores, que también me plantees una agenda de cómo crecer, no que me plantees una agenda de cómo impedir que otros crezcan. Que me plantees una agenda con una de las grandes reformas que tenemos que avanzar el año próximo de la defensa de la competencia de verdad. Tenemos que tener una ley de verdad, una comisión de defensa de la competencia que sea una de las instituciones económicas más importantes de nuestra sociedad. Porque eso también ayuda al que hace las cosas bien. Porque tenemos que ayudar al que hace las cosas bien. Tenemos que entender, además, que tenemos una enorme oportunidad que bien aprovechada nos puede ayudar, que es que hay mucho interés de empresarios del mundo en venir a la Argentina a invertir, a ser parte. Y para ellos lo natural es trabajar en conjunto, sea porque se asocian o sea por la cadena de valor. Entonces se necesita esa interacción. En general lo que uno ve, más allá de todo, es que todavía predomina a veces miedo en algunos sectores. Miedo que creo que surge muchas veces por un error en la lectura del proceso político. A ver, ¿cómo es? Porque creo que no se entendió todavía en algunos del ámbito dirigente qué es lo que pasó. No entendieron la profundidad de este cambio, que este es un cambio cultural muy profundo, que vino para quedarse porque vino por decisión de los argentinos, no por decisión de Mauricio Macri o de Cambiemos. El argentino de verdad se hartó de convivir con un país partido, con fracaso, con narcotráfico, con pobreza,
fruto de ese error dirigencial. Entonces, nosotros elevamos la vara y va a haber una exigencia cada vez más grande, y está bien que así sea, de gobiernos que sirvan, que sean transparentes, que sean honestos, que sean capaces de entender lo que pasa en el mundo. Y para eso necesitamos el trabajar en equipo con el empresariado. Vos decías recién, ingreso a la OCDE, un régimen más eficiente de defensa de la competencia. Básicamente es reglas. Si uno mira América Latina, no la Argentina, si miramos la región, desde Madrid, desde Washington, desde donde quieras mirarla, desde afuera, es evidente que hay una enfermedad regional que se llama corrupción, instalación de mafias, fuerzas de seguridad contaminadas, institucionalidad. Eso basta recorrer la tapa de los diarios de cualquier país de América Latina, y hay casos, digamos, ya que demostraron todas las dificultades que generan para la economía, etcétera, esas patologías, como Brasil. ¿Cómo ves vos en la agenda que viene la cuestión de la institucionalidad? Porque da la impresión, cuando uno empieza a leer, a escuchar todos los pactos de la Moncloa que andan dando vuelta, digamos, con un sector del peronismo, etcétera, todos están referidos a cuestiones prácticas de materia, se te diría, que tiene que ver con lo que hablamos antes, de la competitividad, los costos, reformas, etcétera. Esta agenda, que es una agenda que tiene un componente muy fuerte dentro de Cambiemos, basta ver los votos que va a sacar Carrió en la capital federal, como si querés un ejemplo, no está tan clara. A mí me costaría describir qué es lo que van a hacer en esa materia, que está tan ligada, por lo que vos decís, a una economía, voy a usar una palabra de Peña, contemporánea. Me parece crítico el punto, porque si no tenemos república no existe sistema democrático capitalista contemporáneo. Creo que, en primer lugar, está la ejemplaridad, graficado en lo que algunos ponen como metáfora, para decirlo de una forma. Si el que está arriba tolera, promueve o participa de la corrupción, es muy difícil que las instituciones no hagan lo mismo. Y creo que eso es un enorme valor de vuelta del por qué Mauricio Macri es presidente y por qué Cambiemos existe como fuerza política. Creo que es una clara intencionalidad que no implica la perfección, no implica que todo sea lineal, pero sí una intencionalidad clara de una política íntegra. En segundo lugar, creo que hay avances institucionales muy claros que hacen que no solo lo digamos, sino que además vayamos haciendo restricciones para que no solo nosotros como gobierno y como poder político estemos permanentemente cada vez más controlados, sino que los que vengan ya establezcamos un piso más alto. Y creo que la política de integridad que hemos tenido, lo charlamos ahí, lo veo a Fer Sánchez que ha estado trabajando mucho de eso, y lo que vamos a seguir haciendo en ese sentido, sea con acceso a la información pública, sea con el trabajo de la Oficina Anticorrupción, sea con lo que tiene que ver con todos los mecanismos para asegurar que el Estado sea transparente en su conducta y en su estructura, ¿no? Gobierno abierto, o sea, poner todo online, transparentar todo y para siempre. Creo que eso ya es un primer cambio que hay que valorar enormemente. Al igual que un subderivado de eso, que es que el INDEC diga la verdad, que el presupuesto nacional se cumpla. Digamos, muchas cosas que son reducciones de discrecionalidad que muchas veces silenciosamente han avanzado muchísimo en estos 20 meses, muchísimo. Y muchas veces con mucho acuerdo también de muchos dirigentes peronistas que han acompañado estas transformaciones. Creo que en parte no se ha iluminado demasiado eso, porque todavía, obviamente, como en todo, hay mucho pendiente. Después está el reformismo institucional, sea la reforma política, la reforma judicial, la cuestión de ir logrando que esa transparencia llegue a todos los ámbitos de la sociedad. Yo soy optimista en ese sentido. Creo que, de vuelta, como el mandato es tan claro de esa transformación, todo aquel que quiera tener futuro político tiene que sumarse a esa agenda de transformación. Está claro que en el ámbito judicial, por su estructura, es más complejo, porque los mecanismos de transformación y remoción son más complejos, pero también se ha avanzado muchísimo en el proceso de Justicia 2020, en leyes que han avanzado como flagrancia, que van cambiando la mentalidad de decir, che, hay reformas, hay cosas nuevas, hay cosas que están ocurriendo.
Tenemos que acelerar, meter tecnología, lo hemos hablado mucho con el Consejo de la Magistratura, muchos juzgados federales del país no tienen internet. Entonces, ahí es, como muchos lugares del país no tienen internet, no tienen celulares, no tienen conectividad. Tenemos que conectar todo el país. Cada rincón del país tiene que tener acceso a Wi-Fi de alta velocidad y a 4G, porque esa es la mejor herramienta que tenemos para la transparencia. Y después tiene que haber premios y castigos. Y tiene que haber una demanda de premios y castigos. No puede dar lo mismo en ningún ámbito institucional hacer las cosas bien que hacerlas mal, ¿no? Una parte son las elecciones, pero otra parte también tiene que ver con el compromiso que asumamos todos a asegurar de que no da lo mismo y que demos un ejemplo. Te llevo de este tema al primer tema, que era el de la representación, para que te enfoques en un par de cuestiones más específicas. El problema de la reforma electoral. Formas de votar, formas de financiar la política. ¿Qué tienen ustedes en la cabeza para los próximos 2 años? Creo que es muy parecido Porque ahí es donde hubo también un conflicto con el peronismo que impidió sacar una cantidad de leyes en los 2 años pasados, ¿no? Bueno, en realidad, si uno mira lo que fue el proceso, hubo acuerdo de todos los partidos políticos, hubo acuerdo mayoritario en la Cámara de Diputados y por un artilugio parlamentario se cajoneó en una comisión. Llega al recinto, había acuerdo. Y creo que eso habla de que una gran mayoría de vuelta de los dirigentes peronistas, sobre todo del territorio, de las nuevas generaciones, son reformistas y entienden, porque esto es muy parecido a lo económico, ¿no? Nuestro sistema electoral es proteccionista en lo electoral. A ver, explícalo. Porque básicamente está hecho para que no haya alternancia o para que haya un sesgo tan fuerte a favor del que está en el poder que se dificulte enormemente esa alternancia. Y nosotros lo que queremos de vuelta es transparencia y competencia, y que si uno está tan seguro que representa a las masas populares y que representa al pueblo y que representa a las mayorías, competí libremente. Y no va con tecnología. La discusión de que, de vuelta es lo mismo también de lo antiguo y lo contemporáneo, ¿no? Sin ningún lugar de América Latina, salvo creo que Uruguay queda, que vota con este sistema, que privatiza en el ciudadano el cuidado del voto. Y en el partido político, el Estado no te garantiza prácticamente esa transparencia, y en algunas provincias mucho peor, con los distintos sistemas de colectoras y lemas y esas cosas que existen. Entonces, si vos no estás dispuesto a competir así, entonces no estás representando una mayoría. Entonces tenemos otro problema, ¿no? Y el espíritu que tenemos que tener en estas reformas es de ser transparentes, pero ser francos también en términos de cómo podemos lograr cuidar ese derecho, que el ciudadano sea el que tiene el poder y no el que está en el poder. Y como todo, creo que esto se aplica a todos los temas, no hay que pensar una reforma, no hay que pensar un antes y un después, hay que pensar una agenda de reforma permanente. Porque de vuelta estamos en ese proceso de transformación tan grande de la historia de la humanidad que a veces creo que nos olvidamos. Inteligencia artificial, robótica, biotecnología. Ese es el mundo que estamos viviendo y estamos discutiendo 1970 acá. Ahora, eso, como nos decía Netanyahu cuando vino el primer ministro de Israel, decía, estamos en un momento que el país que se queda quieto se queda atrás. Y eso lo habla para los países desarrollados. Nosotros que estamos atrás, si nos quedamos quietos, nos quedamos muy atrás. Y el problema, que es doloroso, pero hay que asumirlo como tal, es que este no es un mal país para vivir para mucha gente. Hay mucha gente que no necesita el cambio, porque le ha ido muy bien con este país. Ahora, hay muchos argentinos que sí lo necesitan. Y en todo caso, lo importante es que cada uno, cuando tenga que mirar su comportamiento, si cede un poquito o no, piense si le puede decir honestamente a sus hijos que está ayudando a ser un país más justo, un país más democrático y un país mejor para vivir. Te voy a empezar a trasladar algunas preguntas del público. ¿Cómo podremos generar más coordinación y cooperación, no solo a nivel federal, sino entre los diferentes poderes y diferentes ministerios? Agrego, contanos un poco tu experiencia en el funcionamiento del gobierno de esto, ¿no? De coordinación, de eficiencia, en el año y medio, sí, casi 2 años que llevan. Lo primero es que de vuelta, si miramos aquello con lo que nos comparamos, el gran problema es que la Argentina tiene un Estado tremendamente debilitado. Cuando uno llega al poder en países a los que nos queremos imitar, en general, algunos son extremos, sobre todo los más sajones, uno llega con 200, 300 funcionarios. Acá uno tiene que nombrar 5.000 funcionarios, ¿no? Porque los que se llenaron la boca hablando del Estado destruyeron las capacidades del Estado. Como me dijo
una persona del gabinete de Ibarra, de Tellerman en ese momento, cuando asumimos en la ciudad, dijo, sepan que le entregamos la llave de un instrumento, de un avión sin tablero de comando. No sabemos cuántos empleados tenemos, no sabemos cuánta plata tenemos, no sabemos cuánto terreno tenemos, ciegos se lo damos. Es exactamente lo mismo, no nos dijeron porque no hablamos mucho en la transición, pero es exactamente lo mismo lo que nos pasó a nivel nacional. Entonces, este año y medio, obra pública, empleo público, políticas públicas en general, ha sido un desafío gigantesco y puedo decir, que tengo un enorme orgullo del Gabinete Nacional y de todos los funcionarios nacionales que con compromiso, con dedicación, con pasión, muchos de ellos sacrificando mucha comodidad, se metieron y de verdad creo, como dijo Mauricio en su momento, están haciendo el mejor equipo de gobierno en los últimos 50 años en la Argentina, porque han logrado y hemos logrado, creo todos como equipo, hacer esa doble transición de tomar control de un avión que venía en picada y con la cabina tomada por distinta gente y con 2 motores rotos. Hemos logrado ponerlo en marcha, pero al mismo tiempo empezar una agenda de reformas y mejorar esos esquemas de coordinación. En la Argentina no había coordinación. Los ministros del gobierno anterior no se podían hablar entre sí. De ahí arrancamos. Entonces, muchas veces decimos que a veces, sobre todo en la sección business del avión, nos pedían, che, el pollo está frío. Decís, sí, hermano, pará, estoy evitando que colapse el avión. O sea, ¿la sección business te referís a los señores? En general, digamos. Aquellos que viajan más cómodos, digamos, en nuestro avión que en nuestro país. Entonces, entender dónde estamos y entender lo que se logró. Por eso decía esto de primera vez en 100 años que logramos algunos objetivos, solo se puede haber logrado con un esquema de coordinación muy fuerte, pero sobre todo con una agenda muy clara. Hoy, no sé cuántos lo han hecho últimamente, pero está online el plan de gobierno de la Argentina. Están las metas, los objetivos, los proyectos, y sobre eso trabajamos. Eso se basó en nuestro mensaje de campaña. No ha habido una experiencia en la Argentina que sea más predecible en cuanto a la agenda que eso. Ahora, obviamente, falta infinidad en materia de capacidad estatal para lograr esa aceleración. Si a eso le agregamos las provincias, los municipios, el Poder Judicial, el enorme trabajo que creo que se ha hecho también en el Parlamento, enorme trabajo de consenso y construcción de agenda, lo que se ha logrado es fabuloso, fabuloso. El nivel de coordinación y de trabajo de agenda que tenemos hoy con los gobiernos provinciales es inédito en la Argentina. Ahora, de vuelta, si nos comparamos con países que están hace 100 años haciendo esto, y estamos lejos todavía. Pero creo que en general, y acá me van a desmentir si me equivoco, en general, la gran mayoría de nosotros contestamos el teléfono, contestamos el mail, estamos presentes, recorremos el territorio, ponemos toda nuestra energía para destrabar aquellas cosas que requieran destrabar. Y si no sabemos hacerlo, pediremos ayuda y trataremos de buscar, pero nuestro único norte está puesto en eso. Hay una pregunta sobre las economías regionales. ¿Qué lugar tienen en este proceso de transformación? Central. Central desde el lugar de la mirada de jugar en primera. Si uno mira dónde está la posibilidad de generar empleo en la Argentina, está en cada rincón de la Argentina, no está en los grandes centros urbanos. Además de eso, hay un tema central de dignidad. Si nosotros no garantizamos de acá a un tiempo que nazcas donde nazcas en la Argentina, vas a tener oportunidad de trabajo en esa localidad, entonces estamos logrando un país desigual y estamos llenando la boca a un federalismo que no es verdad. Porque hoy vos nacés en un pueblo de distintas provincias y estás obligado a emigrar en busca de un trabajo en otro lado, en busca de una salud en otro lado, en busca de educación en otro lado. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y de ahí la revolución del aire, la conectividad, que estamos multiplicando exponencialmente, generando flujo, abriendo ventanas en el fondo para que haya circulación por todo el país. Estamos poniendo en marcha 2.800 kilómetros, estamos construyendo 2.800 kilómetros de autopista. Es el equivalente a lo que era el stock de la Argentina de su historia en 4 años. Estamos duplicando los parques nacionales por primera vez en 70 años. Estamos generando una matriz de producción en un montón de lugares de distintas maneras con ese objetivo. Ahora, si uno mira muchas de las economías regionales, hay historias que te hablan de 30, 40 años de decadencia, fruto de una lógica reivindicativa, donde la economía regional solamente fue a pensar qué subsidio extra puedo lograr, con la complicidad muchas veces
de algunos, no todos, porque conviven en esa misma economía regional el que sigue exportando, el que sigue innovando, el que sigue generando trabajo, con el que busca esa mínima protección para decir, bueno, ¿cómo hacemos para acomodarnos? Y si queremos valorar y ayudar al tipo que está poniendo ese esfuerzo, empezando por el cosechador, por el laburante, por el empleado de esa fábrica, tenemos que decir, bueno, muchachos, tenemos que pensarnos, ¿quién más produce este producto? ¿Quién más produce en el mundo? ¿Con quién competimos? ¿Cuánto vale lo de él? ¿Cuánto vale lo nuestro? Y a partir de ahí empecemos a trabajar, no a partir de qué subsidio logramos, habiendo logrado que, como hemos hablado algunas veces, generemos este déficit fiscal crónico, que es uno de los grandes desafíos que tenemos que resolver como país, al igual que nuestra inserción en el mundo. Están las dos cosas muy ligadas en la discusión de la economía regional. El otro día una provincia, no importa cuál, me decía, no, pero necesitamos tal beneficio impositivo y tal cosa. Y digo, pará, estamos poniendo esto, infraestructura. De acá a 3 años vas a estar conectado con todo el planeta. Pensá en esa agenda, no pensés en las cosas que están hace 40 años discutiendo. Cambiá la cabeza, porque eso te va a permitir cambiar el resultado de tu gestión. Te hago la última pregunta. Ayer, en el discurso inaugural, el presidente de IDEA, Javier Goñi, dijo una frase que a mí me produjo un poco de escalofrío por la dimensión de lo que está planteando. Dijo, este es el momento de superar para siempre, subrayo, para siempre, el estigma del fracaso colectivo como sociedad. Supongo que está muy alineado esto con todo lo que has dicho. ¿A qué le temes si tuvieras que elegir un miedo? Al histórico autoboicot nuestro, ¿no? El enamoramiento del fracaso y ese que uno lo escucha por todos lados, ¿no? Muchas veces todavía. No, pero esto es igual a tal vez, esto es igual a tal vez. La obsesión que tenemos por analizar la coyuntura en función del pasado no es normal. O sea, en otros países no pasa eso. Y está bueno también saber que eso es una patología nuestra. Y sabes que una cosa que en eso, hoy lo hablamos viniendo para acá, para mí una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. ¿Y sabes por qué? Es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en nuestra moneda nacional. Y que dejamos la muerte atrás, que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y vivamos nuestra vida. Y creo que eso es lo que tenemos que vivir. O sea, no hay lugar en el mundo en este momento que tenga la oportunidad histórica de vivir una aventura tan apasionante como la que tenemos nosotros. No hay. Todos los demás países, los más desarrollados, tienen otros problemas, pero no tienen la potencialidad de hacer una cuestión tan histórica como encauzar que un gran país se convierta en un gran país. Y que de esa forma, además, ayudamos a que millones de argentinos tengan un futuro que si no, no lo van a tener. No hay muchas cosas más gratificantes en la vida de un ser humano que ser partícipe de eso. Ahora, para eso tenemos que ser protagonistas, tenemos que rompernos la cabeza, saber que vamos a tener que laburar un montón y enamorarnos de lo que podemos hacer, no enamorarnos de aquello que nos frustró en el pasado. Muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias, Carlos.